cada encuentro, en cada momento de reunión, apreciamos y valoramos esta dicha de vernos, de amarnos, de servirnos, porque Cristo no está físicamente, su persona, aquella persona que conocieron los discípulos, los apóstoles. Él dijo, yo me tengo que ir, pero es mejor que yo me vaya, porque entonces mi presencia será evidente en el cuerpo. Entonces, si usted se pregunta, ¿dónde está Cristo hoy? Está en el cuerpo. Y cuando nos encontramos, estamos siendo testigos y también siendo testimonios de la presencia de Cristo entre nosotros. Es por eso que no es una frase más cuando decimos ver a Cristo en el cuerpo. Veo a Cristo en el cuerpo. Y que la presencia de Cristo en el cuerpo sea edificación para mi vida y también yo ser de edificación para ese cuerpo con el cual me reúno y me encuentro. Amén. Así que con sonrisa, por favor, ponga sonrisa primero. Si no sabe cómo poner sonrisa, con estos dos deditos, haga así. Y entonces con sonrisa a su hermano, dígale, qué hermoso saber que somos parte del cuerpo de Cristo. Pero vi algunos que no le dijeron al hermano, porque no creen que su hermano sea miembro de Cristo. Él es miembro de Cristo. Todo aquel que ha creído y puesto su confianza en el nombre de Cristo, se le dio el derecho de llegar a ser hijo. Y como hijos somos miembros de su cuerpo. Amén, familia. Amén. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo está? Amén. ¿Se siente bien? ¿Se siente con gozo? ¿Sí? ¿Se siente feliz en el Señor? Amén. Puedo ver esa felicidad en algunos. Gloria al Señor. Hermoso. Qué bueno es Dios que nos ha traído en este entendimiento de la comunión. La semana anterior el pastor Fersen nos hablaba que la sangre hizo posible esta comunión. No hubiera sido posible de otra manera si no hubiera sido por el pacto de sangre. Sangre nos devolvió a la comunión. Y sangre no es algo místico, familia, es importante verlo. La sangre, generalmente pensamos de la sangre como algo místico que está allí en algún lugar, una realidad etérea y que ahora tenemos que ponernos la sangre de Cristo para estar protegidos. Hermanos, la sangre de Cristo es una conciencia. ¿Cómo ejercitamos el poder de la sangre de Cristo? Una conciencia. ¿Conciencia de qué? Gracias Dios, porque tú hiciste todo lo posible para traerme este pacto. Eso es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un amuleto, cuidado. La sangre de Cristo es una realidad consumada, terminada y que ahora, ¿cómo la ejercitamos? Tengo que hacer conciencia. Señor, gracias, porque fui puesto en el pacto por la obra y el sacrificio. Sangre significa vida. La sangre, la vida de la carne estaba en la sangre. Entonces, ¿qué significa la sangre de Cristo? Que Dios en hombre entregó su vida por nosotros para vivificarnos a nosotros. Eso significa la sangre. Vuelvo y repito, no es un amuleto, no es una realidad mística. La sangre es una realidad efectiva, terminada, espiritual, que se ha hecho efectiva para nosotros. ¿De qué manera? Al creer, al tener conciencia de eso. Amén. Amén, familia. Hemos sido lavadas, nuestras conciencias han sido lavadas con su sangre. Todos los días, cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, ¿qué necesitamos? Tomar la limpieza de la sangre de Cristo. Señor, gracias, porque tu sangre limpia mi conciencia de obras muertas. La sangre de Cristo está para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Amén, ¿lo creemos? Amén. Así que con esa libertad podemos acercarnos, con esa libertad podemos amarnos y podemos ver a Cristo en nuestros hermanos, el uno en el otro. En la realidad que hemos venido compartiendo, la comunión y nuestra respuesta. Ese es el mensaje que esta mañana el Espíritu Santo anhela, sabemos, estamos convencidos de aquello. Él anhela manifestar este entendimiento a cada uno de nosotros que estamos acá. Amén. Solo denme un segundito, tuve aquí un asunto con mi nota. La arreglo nomás y... Perfecto, ahí estamos. Vamos por favor a la carta
de Pablo a los Efesios. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Va a ser nuestro pasaje donde estaremos con algunos versículos allí. Y hay dos realidades que nosotros necesitamos tener presentes. Dos realidades que necesitamos mantenerlas en enfoque, viéndolas. Dios es el autor de la comunión. Dios es el que originó la comunión. La comunión se rompió por medio del pecado del hombre. Pero Dios es quien restaura y hace posible nuevamente la comunión. Esa es la primera realidad. Pero la segunda realidad va en tensión con esta. Y cualquiera podría pensar, ok, Dios es el que origina la comunión, por lo tanto Dios es el responsable de la comunión. Y esta es la palabra que el Señor trae para nosotros hoy. Esa comunión que se nos dio en Cristo, yo necesito dar una respuesta. Dios es el autor de la comunión, pero yo soy el autor de la respuesta. Yo necesito responder a la comunión. Dios es el que la origina, pero requiere de nosotros una, diga conmigo, actividad. Por eso un subtítulo de esta palabra es activos en la comunión. Requiere de nosotros una respuesta. Entonces, hemos estado descubriendo juntos, familia, Dios nos llamó a algo más que simplemente creer en Él. ¿Qué es comunión? Es participar de su misma vida, de su misma realidad. El Padre hizo todo el esfuerzo. Él envió a su Hijo, lo dio todo. Envió a su Hijo para restaurar esa comunión. Cristo vino. ¿Para qué vino Cristo? ¿Cuál es la razón por la que Dios se encarna? El Mesías viene a vivir y morar entre nosotros. ¿Con qué objeto y con qué razón? Con la finalidad de hacernos participantes de la vida de Dios. Cristo viene ¿a qué? A devolvernos paz con Dios. No era posible la paz de otra manera. No busque la paz de otra manera, familia. La única manera en que podemos encontrar la paz es cuando reconocemos a Cristo. Él mismo es nuestra paz. La paz es una persona. La paz no es ausencia de conflictos. La paz es Cristo Jesús, quien se hizo nuestra paz. Dios entonces, hermanos amados, ya hizo lo necesario. Diga conmigo, Dios ya hizo lo necesario. Él ya hizo lo que se requería para abrir la puerta de su casa llamada comunión. Dios ha hecho todo efectivo y eso debe a nosotros hoy conmovernos. Cantábamos realidades preciosas de su presencia, de su santidad, de su carácter. Hermanos, todo eso el Padre ya lo hizo efectivo, accesible. ¿Puedo acceder? Usted puede acceder. No se quede fuera. El Padre hizo en el Hijo todo el esfuerzo necesario para que usted y yo participemos de esa comunión. Es para nosotros, es para ti, es para mí. Al vecino, es para ti también. Es para cada uno de nosotros. Dios hizo ese esfuerzo, pero se requiere una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que se requiere? Yo necesito creer, yo necesito recibir y yo necesito anhelar esa comunión. Esto es lo que debería nosotros de alguna manera ponernos a pensar. De que Dios en Cristo hizo todo lo necesario para que hoy disfrutemos la vida de Dios manifestada en nosotros. Pero llegar un día al final de nuestras vidas y escuchar de Dios que Él nos diga, ¿por qué no usaste todo lo que yo ya hice disponible? ¿Por qué no disfrutaste todo lo que yo hice accesible? Porque Dios ya lo hizo. Él ya lo consumó. Él ya lo terminó. Entonces, ¿de qué depende de que disfrutemos o no su vida en nosotros hoy? ¿De qué depende? De nuestra respuesta. Ya no depende de Dios. Sí, Dios todos los días está listo para que la fuente fluya.
la fuente de su vida, ese raudal, venga a nuestras vidas. Pero yo necesito responder. En otras palabras, la pelota está en nuestra cancha. Ese es el mensaje de hoy. Quiere decir que ahora se requiere de mí responder a esa realidad. ¿Por qué aplazarla? Le pregunto, ¿por qué vamos a posponerlo? ¿Por qué vamos a decir, no, voy a esperar 20 años para disfrutar la vida de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que hacer eso? O voy a esperar un par de años más. Hermanos, todos entendemos aquí que la vida pasa así. Es un soplo. Nuestra vida sobre la tierra, hermanos, es un soplo. Salmo 90 explica cuán transitoria es la vida. La pregunta es, ¿por qué posponer lo mejor? ¿Por qué postergar el disfrutar de su realidad hoy? La comunión familia no es automática, sino que se disfruta con intención. Yo no disfruto automáticamente la comunión, está, pero requiere decisión. La comunión, hermanos, no se disfruta en piloto automático, se disfruta de manera decisiva, intencional. En otras palabras, requiere esfuerzo. Y esa es una palabra que muchas veces la mente inmadura no puede conjugar con la gracia. No, es que si es por gracia, no es por esfuerzo. Definamos esto bien. ¿Cuántos quieren claridad para esto? Familia, al esfuerzo que Dios se refiere, que ya no es necesario, es al esfuerzo del hombre independiente de Dios. Cuando usted y yo decidimos hacer un lado a Dios y esforzarnos para lograr la vida, ese es el esfuerzo que no tiene provecho. Y ese es el esfuerzo que a los ojos de Dios no logra nada. Pero sí hay un esfuerzo que necesitamos poner, y es el esfuerzo que va a la fuente llamada gracia, y de la gracia toma la fuerza y toma el poder para responder. La gracia es una fuente. La gracia de Dios es una fuente que está llena de poder y provisión para que yo vaya y tome fuerza para responder. La gracia es la fuente, pero nuestro esfuerzo es la respuesta. La gracia es una fuente, pero que requiere que yo tome de esa fuente, tome fuerza. Dice la palabra, Él da fuerzas al cansado. Multiplica las fuerzas al que está sin fuerzas. Es decir, le pregunto, ¿necesitamos o no esforzarnos? Si Él da fuerzas es porque yo las necesito para esforzarme. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Quiere decir que sí necesitamos esforzarnos, porque de lo contrario Dios no nos daría fuerzas. ¿Lo entendemos? Por lo tanto, anote, la gracia no anula mi esfuerzo. La gracia lo que nos dio es la fuente de fuerzas. Y ahí está todo el poder, familia. Puede que alguno haya llegado aquí sin fuerzas. Puede que alguno se sienta al borde del colapso. No puedo más. Hoy tenemos una buena noticia para usted. Cristo es la fuente de toda fuerza. Cristo es la fuente de toda capacidad y de todo poder. ¿Lo creemos? Amén, familia. En el momento en que nos sintamos cansados, nosotros tenemos que recordar, Cristo es la fuente. Vengan a mí todos los que están cansados, trabajados, porque yo soy la fuente de descanso, dice el Señor. Yo soy la fuente de fuerza para continuar. Amén, familia. Entonces, entendiendo esto, que necesitamos responder,
es importante. Bueno, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a esto? ¿Cómo respondemos a esa participación que Dios hace efectiva en Cristo para nosotros? Necesitamos, entre otras cosas, por favor anote, darle valor a la comunión. Necesitamos valorar. El esfuerzo, ¿para qué es? Es para darle valor a la comunión. La comunión con Cristo, la comunión con el Padre, la comunión en el cuerpo. Yo necesito darle el valor. Nos esforzamos por muchas cosas en la vida, pero ojalá sea más temprano que tarde que nos demos cuenta que lo que Dios quiere que valoremos y nos esforcemos es por la comunión. ¿Qué es lo que Dios quiere que valoremos y nos esforcemos? Nos esforzamos muchas veces por metas, nos esforzamos por trabajos, nos esforzamos por metas salariales, nos esforzamos por alcanzar muchas cosas y todas esas cosas tienen su lugar, pero la prioridad, que si la entendemos cuanto antes, vamos a ganar la vida, vamos a ahorrarnos tiempo, vamos a evitar desperdicio de años, es cuando yo entienda que el principal valor debe ser valorar la comunión. Amar la comunión. Cuando yo entiendo eso, todas las demás cosas se enderezan, se alinean, se optimizan los esfuerzos cuando yo me esfuerzo por la comunión. Una de las cosas que más drena hoy en día la fuerza y la energía de las personas es la falta de comunión. Nuestros trabajos hoy en día, sobre todo en centros urbanos, nuestros trabajos no tienen que ver mucho con esfuerzo físico. Ay, no, pero pastor, tengo que subir las escaleras y tengo que mover. Hermano, eso no es esfuerzo físico. Pregúntele a nuestros familiares o a nuestros antepasados que trabajaban en el campo. Eso es esfuerzo físico. Todas esas cosas tienen su lugar. Pero hay algo por lo que deberíamos esforzarnos más que por cualquier otra cosa, es la comunión. Entonces, si realmente estoy unido a Cristo, nada me puede separar de Él. Escúcheme, Cristo nos dio unión, pero hay algo que sí se puede romper si yo no pongo mi esfuerzo, y se llama la comunión. Repito esto, nada puede romper la unión, pero la comunión sí se puede romper. Si yo no me esfuerzo por la comunión se rompe. La comunión se fractura. Efesios 4, vamos a leer el verso 3. Y por favor, léalo usted también. Efesios 4, 3. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, ¿cómo lee la primera palabra? Esfuércense. Esto se llama, aunque usted no lo crea, nuevo pacto. No, eso es antiguo pacto. Nuevo pacto, carta neotestamentaria. El apóstol Pablo nos dice, esfuércense. Esto no ocurre de manera accidental. Esfuércense. ¿Por qué dice? Por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Familia, el Espíritu produce la unidad, pero nosotros somos responsables de mantenerla. El Espíritu es el origen, pero nosotros la mantenemos. ¿Lo entendemos? Esto aplica a todo ámbito, de toda área de nuestras vidas. La comunión no se reduce al momento en que nos reunimos como iglesia solamente. La comunión es el día a día, las conversaciones que tenemos, las relaciones, matrimonio, familia, relación padres-hijos, todo eso es comunión. Todo eso son ambientes de comunión.
ahora de nosotros requiere, ¿qué cosa? Esfuerzo para mantenerla. Entonces, la comunión requiere esfuerzo intencional, familia. El Espíritu la produce, pero nosotros la cuidamos. Es el Espíritu el que produce la unidad, pero nosotros la protegemos. Si yo no protejo la comunión se pierde. Y ese es el llamado que Dios nos hace hoy. En cada ámbito, Dios quiere que protejamos la comunión. Dios ya se hizo disponible en Jesucristo. Ahora nosotros debemos ser activos en cuidarla, protegerla. ¿Cómo se cuida y cómo se protege la comunión? Primera forma, dándole el valor. No podemos proteger lo que no consideramos valioso. Y hay ejemplos que sobran, demasiada cantidad de ejemplos cotidianos de nuestra vida que nos hacen ver o nos confirman el hecho de que lo que se valora se cuida, lo que no se valora se pierde. Así es, ¿verdad que sí? Una camiseta que a usted no le gusta o un vestido que a usted no le gusta, después de años lo encuentra ahí. Oye, mira lo que he tenido aquí guardado. Pero simplemente, ¿por qué a usted se le olvidó que tenía eso? ¿Por qué? Le aseguro que si era una de sus favoritas, estaba ahí, en primera línea en el closet. ¿Verdad que sí? Lo que valoramos difícilmente se nos pierde. Familia, lo que usted ama difícilmente se le pierde. Se le pueden perder muchas cosas, pero usted, si es padre, usted va a estar atento de sus niños. ¿Por qué razón? Por el valor que tienen para usted. Lo que valoramos no se nos pierde. Si valoramos la comunión, no la vamos a perder. ¿Por qué la comunión se podría perder? Porque no le vimos el valor. ¿Por qué podríamos caminar días, meses y años sin disfrutar real comunión? Porque nunca se nos hizo ver cuán valiosa era. ¿Por qué es que una pareja podría pasar años y años y cumplir bodas de oro, pero llevar una relación fría? Porque nunca valoraron la comunión. O quizás se les perdió de vista en algún momento. Familia, principio, realidad que Dios nos señala hoy. Lo que valoramos no se nos perderá. ¿Por qué David cayó de la forma que cayó? Porque por un momento perdió de vista la comunión. Y resulta que, de alguna manera, no sabemos por qué lapso de tiempo, pero se acostumbró a vivir sin la comunión. Sabemos, quizás algunos sepan la historia de David. David adultera, mata, engaña, en fin, pasa 9 meses en ese estado de dureza. Cuando finalmente Dios lo confronta, a veces necesitamos ser confrontados de lo que no estamos valorando. A veces necesitamos una palabra dura que nos haga ver, oye, valóralo ahora que lo tienes. Y cuando Dios lo confronta a David, entonces David en el Salmo 51, en su arrepentimiento escribe, Señor, no me quites la comunión. ¿Lo vemos, familia? Se nos puede perder si no le ponemos ojo, si no le ponemos asunto. Y eso es lo que necesitamos en el Espíritu Santo recuperar, familia. El valor por la comunión. Lo que se vuelve normal para nosotros, eventualmente lo dejamos de apreciar. Lo normal termina siendo despreciado.
Familia, no nos acostumbremos a lo normal. Valoremos lo que Dios nos da. Dios le dio una familia, valórela. Dios le dio un matrimonio, valórelo. Dios le dio hijos, valore la relación. Porque si nos acostumbramos, si lo hacemos normal, se termina perdiendo. Familia, cuando la comunión deja de ser un valor, empieza a desaparecer. Usted solo nota la pérdida de la comunión si usted aprendió a valorarla. Un jardín que no se atiende, ¿qué pasa con un jardín que no se atiende? Se llena de maleza. Es accidental que el jardín va a estar bonito. El jardín requiere esfuerzo intencional. Una relación que no se cultiva se enfría. Un cuerpo que no se cuida se debilita. Una fe que no se alimenta se apaga. ¿Qué requiere de nosotros? Esfuerzo. Hermano, quizás hoy tú te sientes apagado y la razón es porque no entendiste que esto requiere esfuerzo. Quizás tú te sientas débil en la fe, débil en la comunión, y es porque no hemos entendido que esto requiere esfuerzo. No es accidental, es intencional. La pérdida nunca ocurre de manera dramática. La pérdida no ocurre abruptamente. La pérdida es gradual, es progresiva. Cuando una persona comete un grave error, algo de lo cual nos escandalizamos, quizás wow, ¿cómo fue posible que él haya hecho esto? Entendamos, si es que realmente fue así, no ocurrió abruptamente, ocurrió gradualmente. Fue perdiendo lentamente la comunión. Y lo que tú vas perdiendo de vista, luego ni cuenta te das que lo has perdido. Y esta es la exhortación bíblica que Dios nos hace, velar, guardar. Nuestro esfuerzo no crea la comunión, pero nuestro esfuerzo sí la protege. Entonces, vamos a esforzarnos, familia. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? ¿Cuántos responden positivamente a esto? Necesitamos esforzarnos. ¿Responde usted? Hay que valorarla. Hay que darle el valor a la comunión. Por eso es que leemos la Escritura diario. Por eso es que oramos. No con miedo de que Dios no nos ame, sino con un deseo de proteger algo valioso que se nos ha dado. De cuidar esa comunión. Mire lo que dice el verso 3, el mismo verso 3 en Nueva Traducción Viviente. Lo leímos en Nueva Versión Internacional, ahora en otra traducción. Mire lo que dice, verso 3. Hagan todo lo posible. Hacer todo lo posible es hacer todo lo que está a nuestro alcance. A veces creemos que las cosas van a salir porque ya. No salen porque ya. Hay que trabajar, requiere esfuerzo, requiere decisión, requiere intención. Las cosas van a funcionar, Dios va a manifestarse, Dios nos va a llevar como iglesia al lugar donde Dios nos quiere llevar cuando nosotros seamos intencionales y cuando hagamos todo lo posible por proteger y mantener lo que Dios nos da en Cristo. Requiere esfuerzo. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. No nos vamos a mantener unidos accidentalmente. Si yo no guardo, si yo no persevero, si yo no me esfuerzo por mantenerme unido en la comunión, la podemos perder. La vamos a perder.
por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Tenemos que ser esforzados y valientes en tomar el poder de Dios, el poder de su Espíritu, el poder de su paz, para que esta comunión no sea afectada, no la perdamos. El verbo esforzarse aquí es muy importante. Vamos a hacer todo lo que es posible para preservar esta realidad. Familia, Dios no nos hace responsable de lo que sentimos. Dios no nos hace responsables de lo que sentimos. Nunca usted ha visto, ¿verdad? En un matrimonio, en una boda, que la autoridad espiritual, religiosa que está oficiando esa boda, nunca le dice: te comprometes a sentir cariño, afecto por tu esposa por el resto de tu vida. Nunca se dice eso. ¿Por qué razón? Porque no podemos comprometernos a sentir siempre, pero sí nos podemos comprometer a proteger. Dios no nos hace responsable por lo que sentimos, porque hay días que no sentimos tener comunión, pero Dios sí nos hace responsables de, a pesar de cómo nos sentimos, ser intencionales en guardarla. Los sentimientos nunca se podrán garantizar, pero sí podremos garantizar un compromiso para guardarlo. Hemos romantizado el matrimonio. Se acabó, pastor, el amor. El Dios es amor. El amor es de Dios. Por lo tanto, el amor no se puede acabar jamás. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos cuando decimos el amor se acaba? No nos estamos refiriendo al amor, nos estamos refiriendo a un sentimiento. Los sentimientos sí, son temporales. Pero el amor, que es Dios, jamás. Es el compromiso para guardar, proteger y cuidar algo. Un ejemplo que usted se puede relacionar fácilmente es el amor por sus hijos. Hay días que usted quiere a sus hijos regalarlos. Pero que, aunque usted siente mandarlos a la luna, pero el amor está allí, en protegerlos, en cuidarlos. Familia, distingamos las cosas, por favor. Una cosa es sentir, que no siempre va a estar el sentimiento, pero una cosa que sí tenemos que esforzarnos es por guardar, proteger y cuidar. Hagan todo lo posible, nos dice el Consejo Apostólico, familia. Entonces, la comunión comienza a protegerse es en nuestro propio corazón. La comunión empieza con cuidar nuestro propio corazón. ¿Dónde están nuestros afectos? ¿Dónde están nuestras preocupaciones? ¿Dónde están nuestros pensamientos permaneciendo? Allí empieza usted a cuidar la comunión. Sí, necesitamos cuidar la comunión con el hermano, la comunión con el cuerpo, la comunión con las personas, necesitamos cuidarla. Pero la primera comunión es la comunión en el corazón, nuestra comunión con Dios. Dios no nos hace responsables de las actitudes de otros, pero Dios sí nos hace responsable de nuestra propia actitud. Por eso es que yo tengo que cuidar la comunión de mi corazón. Hermanos, no podemos responsabilizar a las personas. No tengo comunión, pastor, porque las personas son difíciles, las personas son insoportables, las personas son, pastor, no las tolero. A ver, la primera comunión que yo tengo que guardar es en mi corazón. Porque aunque no tengo control de la actitud del otro, Dios sí me dio por su poder la capacidad y el esfuerzo para cuidar la actitud de mi corazón. Salgo de aquí, quizás alguien pasa, me insulta. Yo no puedo controlar la actitud de esa persona, pero en el Espíritu de Dios
Cristo sí se me dio el poder para poder responder apropiadamente. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, tenemos mucha mentalidad, lastimosamente a veces, victimista. No es que las personas, no es que mi esposo, no es que mi esposa, hermano. Dios sí nos dio el poder para cuidar la comunión de nuestro propio corazón. Es acá donde tenemos que esforzarnos, Señor. Porque cuando yo estoy con la actitud apropiada en mi corazón, podré tener la respuesta apropiada para las personas. Familia es el primer cuidado que tengo que llevar a cabo. Ahora, ¿de qué manera? Vamos al verso 1 y 2, por favor. Empezamos leyendo el 3, pero vamos a leer el 1 y el 2. Porque allí está la manera. ¿Cómo es? ¿Cómo es que se hace esto? Leamos. ¿Lo leemos? Por lo tanto, Pablo dice, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico, prisionero por servir al Señor. Aquí hay mucha riqueza. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. El apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, le está diciendo a estos creyentes con urgencia, hay que vivir la vida como Dios nos llamó a vivirla. Verso 2, sean siempre, ¿de qué manera dice? Humildes y amables. ¿Cuál es la actitud que yo tengo que cuidar en mi corazón? La humildad y la amabilidad. Humildad y amabilidad. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. No va a suceder accidentalmente. Yo necesito ejercitar humildad, mi hermano. Yo necesito ejercitar amabilidad. Yo necesito ejercitar paciencia. Yo necesito ejercitar tolerancia. Si yo no me esfuerzo en la humildad, en la amabilidad, en la paciencia, en la tolerancia, voy a perder fácilmente la comunión. La comunión se pierde porque no estoy dispuesto a tomar el camino bajo, el camino de la humildad. La comunión se pierde cuando yo no estoy dispuesto a ejercitar la tolerancia. La comunión se pierde cuando yo no soy amable, sino que somos reactivos y nos impacientamos. La humildad protege la comunión. ¿Cómo protegemos, pastor, la comunión? Una actitud humilde. Porque eso es Cristo. Hermanos, Cristo en algunos momentos pudo haber fácilmente mandado la luna a algunos de sus discípulos. Pero Cristo entendía, nuestro Salvador entendía la paciencia. ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo nos esforzamos siendo humildes? Siendo amables. ¿La gente puede dar ese testimonio de nosotros que somos personas amables? ¿Qué es ser amable? Atentos. ¿Qué es ser amable? Cordiales. Amable. ¿De dónde viene la palabra amable? Amor. ¿Eres fácil de amar? Hermanos, ser cordial, ser atento, significa que la gente conecta conmigo. Que no somos difíciles, sino que somos amables, fáciles de amar. La amabilidad protege la comunión, la paciencia protege la comunión. Ahora, cosas que fracturan la comunión, el ego. El ego fractura la comunión. ¿Qué es ego? Ego es pensar demasiado en mí. Aunque no esté sacando el pecho así,
pero tengo ego, si todo lo que pienso es mis problemas, mi situación, mi vida, mis recursos, aunque usted no esté sacando el pecho, usted es egoísta. Porque ego significa pensar mucho en mí, mis planes, mis metas, con tal de que yo esté tranquilo con lo mío, eso se llama ego, egoísmo. Usted es el centro de su vida, usted es todo lo que existe en su vida. Y eso fractura la comunión. Una persona que piensa demasiado en sí mismo. El mundo dice, ámate a ti mismo. Jesús nunca nos dio ese mandamiento. Algunos dicen, pero Jesús dijo, ámate a ti mismo. No, mentiras, eso no dijo Jesús. Leamos bien la Biblia. Jesús dijo, ama a tu prójimo como ya te amas a ti mismo. Porque nos amamos demasiado. Entonces, de esa misma manera, ama a tu prójimo. ¿Entendemos el mandamiento? Nunca dice, ámense a ustedes mismos. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo te amas. Porque el ego fractura la comunión. La autosuficiencia fractura la comunión. No, yo no necesito de nadie. Yo me valgo por mí mismo. Esa actitud destruye, rompe la comunión. Familia, pero la humildad es un escudo. La humildad es un escudo que protege la comunión. No significa que no van a haber divergencias, pero si las divergencias las afrontamos con un espíritu humilde, aunque haya sido difícil eso, la humildad se vuelve un escudo que protege. Cuando las cosas están candentes, una palabra humilde puede apagar todo un incendio. Familia, la amabilidad es la muralla de la comunión. ¿Qué es lo que queremos? Queremos con nuestras palabras conectar. Buscamos con nuestras palabras edificar. Familia, no hablar por hablar. ¿Qué es amabilidad? Saber que cada palabra puede hacer una obra para bien o una obra para mal. Una obra para despertar o una obra para matar. ¿Para qué vamos a usar nuestras palabras? Familia, qué importante es que entendamos el poder de las palabras. Con las palabras damos vida o con las palabras producimos muerte. Algo que quiero y le clamo al Señor y sé que necesito depender de Dios más y más es, Señor, que mis palabras siempre conecten. Quiero que mis palabras siempre logren conectar con la necesidad que hay en la persona y que entonces de esa manera yo pueda responder, satisfacer una necesidad. Porque hermanos, tenemos que reconocer esto, las palabras han perdido valor y hablamos simplemente por hablar, proferimos palabras simplemente por proferirlas. Pero hermanos, aun cuando me paro acá, en cualquier momento, allá más tarde, en una conversación con el vecino, Señor, que mis palabras conecten, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, llenas de gracia. No tenemos por qué estar hablando desatinadamente. Familia, es tiempo de despojarnos de esa manera vana de hablar, donde hablamos solamente queja, o donde hablamos solo murmuración, o donde hablamos solamente cosas despectivas. No tenemos algo bueno para decir, no tenemos una gracia en nuestras palabras para reconocer lo que en el otro está pasando. Solo tenemos palabras ásperas. Y eso no es Cristo. Absolutamente. Palabras que construyen, que edifican, palabras que no las lanzas por lanzar. Hermanos, si yo me paro aquí, no significa hacer una oración religiosa, significa, Señor, que cada palabra dicha conecte. ¿Y cómo conectamos? ¿Está listo para esto? Esto no estaba en las notas. Pero conectamos cuando podemos mirar el corazón de las personas. Que Dios nos dé ojos para ver la necesidad. Que Dios nos dé ojos para ver lo del corazón.
Porque cuando tú ves el corazón, entonces vas a poder tener la palabra apropiada. Si me reúno en un estudio bíblico, no es para repetir simplemente palabras. ¿Es para qué? Para entender con los 5, con los 4, con los 10 que estoy. Señor, ¿cuál es la necesidad? Ahora esta palabra que salga para responder a la necesidad. Porque nos acostumbramos a hablar por hablar. No, que cada palabra cumpla su propósito. Cada palabra salga de Dios. Que cada palabra de Dios haga la obra para la cual Él la envió. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? Eso no es importante, esto, familia. 100% importante es. Así valoramos la comunión, así nos esforzamos por la comunión. Familia, leamos ahora el verso 5. Mire lo que dice el verso 5. Hay un solo, ahí está puesto en mayúsculas las palabras que tenemos que ver. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. ¿Cuántas fuentes hay? Hay una. Y eso es lo que no entendemos todavía. Familia, solo hay una fuente. Y esa fuente es en todos, por medio de todos. Hay una fuente. Usted y yo no estamos en bandos contrarios. Usted y yo estamos en el mismo equipo, en el mismo cuerpo. Porque la fuente es una. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, que está en todos y vive por medio de todos. ¿Cómo guardamos la comunión, mi querido? Cuando entendemos que hay una sola fuente. Y esa fuente a todos nos ha bendecido. A todos. No es que tú tienes acceso o yo tengo acceso a una fuente más importante que la que tú tienes. No, todos accedemos a la misma fuente. Ahora el verso 7 es el contraste de esto. No obstante, es una palabra de contraste, Él nos ha dado a cada uno. Antes señalamos un solo Señor, un solo bautismo. Pero ahora mire lo que dice. A cada uno, ahora está hablando de manera individual, a cada uno de nosotros se nos ha dado, ¿qué cosa? Un don especial mediante la generosidad de Cristo. Múltiples portadores, pero una sola fuente. ¿Podemos entender esto, familia? Hermanos, no estamos en guerra. ¿En qué guerra estamos? Esto hay que traer esta precisión, hermanos. No estamos en guerra con nadie. Pastor, vamos a la guerra. Había una canción. Dios nos está llamando a la guerra. Y hermanos, o sea, yo sé por dónde iba la intención de la canción, pero hermanos, hay que tener precisión porque muchas veces este tipo de discursos de que estamos en guerra, hermanos, aunque usted no lo crea, trae una sensación de que hay que pelear algo, pero hay que pelear. Hermanos, no estamos peleando con ninguna persona ni con ningún ser. Gracias, Juan Pablo, por haber leído el pasaje que leíste en el tiempo de oración. ¿Sabe por qué? Porque dice, el león de Judá ha ganado la victoria. No se está peleando nada, hermanos. El león de Judá ha vencido. La victoria está ganada. ¿Qué sigue peleando usted? Ya se nos dio la victoria. Eso, hermanos, cuando estábamos leyendo eso, conectó en mi corazón, por favor. No son palabras por decirlas. El hermano no tenía que decir y se le ocurrió decir eso. Cada palabra, usted póngale el sentido.
El león ha ganado la victoria. Señor, perdóname porque muchas veces yo he estado en actitud, modo guerra. No estamos en ninguna guerra, Cristo ganó, Él es el ejército, estamos en el ejército vencedor, punto. El enemigo está bajo la planta de nuestros pies, no estamos peleando nada. Pero pastor, Pablo sí dijo de una pelea, sí, la batalla de la fe, pero que no es afuera, es acá adentro. Es la batalla por preservar, cuidar, proteger la comunión. Eso es otra cosa, acá adentro. Pero entre usted y yo no estamos en guerra, no estamos peleando con nadie, no tenemos enemigos, hermanos. Si Dios no tiene enemigos, yo no tengo enemigos. ¿Entendemos esto? Quiero decirle algo. Deje de ver a los católicos como sus enemigos. No son nuestros enemigos. Quizás no han entendido el nivel de claridad que usted ha llegado a tener. Pero vamos a mostrarnos como instrumentos, como portadores de la vida de Cristo para llevarlos a la madurez. No estamos en guerra con nadie. No estamos en guerra con nadie. Cristo ya venció, punto. Cristo ya venció. Familia, somos múltiples portadores de gracia y yo necesito el don especial. A cada uno se le dio un don especial. Quiere decir que el don especial que se le dio a usted, yo no lo tengo. Yo tengo otro don especial y por eso lo queremos, lo valoramos. ¿Por qué? Porque no lo tengo. Necesito lo que se le dio al otro. La misma fuente le dio a otro un don especial que a mí no se me dio. Por eso lo valoro. Por eso nos esforzamos en eso. Pero la comunión no solamente requiere esfuerzo, la comunión también requiere perseverancia, familia. Perseverancia. Mire lo que dice Hechos 2:42. Hechos 2:42. Dice, y se dedicaban, léalo por favor, continuamente. Está hablando de los discípulos, toda esa multitud de discípulos que ahora estaban creyendo en Cristo. Se dedicaban continuamente. No es algo que empezó y al poco rato a la semana ya estaban desanimados. No, ellos sabían, necesitamos continuidad, necesitamos perseverancia. Y eso es lo que falta muchas veces, hermanos. Y por eso necesitamos poner los ojos en Jesús, el que corrió la carrera y no desistió de la carrera, sino que perseveró. Hermanos amados, necesitamos perseverar continuamente. Mire lo que dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. La comunión tiene que tenernos perseverando. Ninguna idea que sale del corazón de Dios, no, ya desertemos, pastor, esto está muy difícil. No podemos abandonar la comunión. No podemos abandonar el partimiento del pan, comer juntos, la oración, todo eso. Mire a lo que se dedicaban continuamente. Y para dedicarse requiere, diga conmigo, esfuerzo y perseverancia. Necesitamos. Si no nos esforzamos y si no perseveramos, la perdemos. La perdemos. Mire cómo lee Reina Valera este mismo pasaje. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La pregunta clave mientras vamos cerrando esto: ¿estamos dispuestos a perseverar? ¿Estamos dispuestos a esforzarnos? Tomar de Cristo, tomar de la fuente abundante y cuidar esta comunión, protegerla. ¿Por qué es importante la perseverancia? Porque el fruto es directamente proporcional a la perseverancia en la comunión. Perseverar en la comunión significa evitar la murmuración. Perseverar en la comunión significa evitar la división, evitar la indiferencia. Perseverar en la comunión significa reconciliar. Vamos a hacer esfuerzo por reconciliar. Vamos a hacer esfuerzo por acercarnos. Vamos a hacer esfuerzo por restaurar.
familia. Y vamos a ver el fruto de Dios. Mire lo que dice el verso 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Si yo no persevero, no hay fruto. Usted siembra una planta, la saca después, la arranca, la quiere mover. No haga eso. Porque la planta tiene que estar afianzándose. Las raíces tienen que estar afianzándose si queremos un fruto, un buen fruto. Esta iglesia entendió la perseverancia. Estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Y mire el fruto. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Hermanos, no hay nada más poderoso que perseverar en la comunión. ¿Por qué? Porque las personas aprenden a temer al Señor. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Los milagros no se harán esperar. Verso 44, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. La generosidad es fruto de perseverar en la comunión. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Es decir, hasta los vecinos, la gente los quería. Estaban en buena voluntad, significa que había una buena disposición por parte de los extraños. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Pero ¿qué hicieron ellos? Versículo 42. ¿Qué hicieron? Perseverar en la comunión. La comunión nos prepara para el fruto. Esto no lo produjeron ellos, pero lo que sí hicieron ellos fue cuidar la comunión. Y el resultado, mire lo que produce Dios. El llamado es práctico. Hebreos 10, 24. Mire lo que le dice el escritor a los hebreos. Siempre las palabras primeras. No pasemos corriendo las palabras primeras. Lea conmigo, por favor. Hebreos 10, 24 estamos. Pensemos. Creo que eso es lo que nos falta a veces un poco. ¿Qué dice? Pensemos. Dígale al hermano. Con cariño, no en guerra. Pensemos. Todo lo que necesitamos es esforzarnos en usar la mente que el Señor nos dio, hermanos. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Eso es lo que debemos hacer. ¿De qué se trata el reunirnos, el encontrarnos? Motivarnos a las buenas obras. La próxima semana, de 2 a 3, terminando el servicio, vamos a estar en el Parque de la Madre, compartiendo, motivando al cuerpo de Cristo a las obras de amor, mostrar a Cristo en nuestras vidas, en la búsqueda del tesoro, familia. Próximo domingo vamos a estar allí. Separamos esta hora para de manera intencional como cuerpo invadir con el amor de Cristo. No vamos a guerrear, no vamos a pelear con la gente. Vamos a hacer evidencias del amor de Dios, de la realidad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué estamos aquí? Hermanos, si yo solamente lo estoy llenando de conocimiento, yo no estoy cumpliendo mi función aquí. Porque el congregarse tiene que ver con motivarnos a las obras de amor, actos de amor, buenas acciones. Tenemos que motivarnos. Si al final de aquí usted no salió motivado a las buenas obras, hermano, perdimos el tiempo. Por eso es que dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Familia amada, no dejar de congregarnos significa que valoramos la comunión con las personas, valoramos el encuentro. Estos son encuentros, nos encontramos. Mañana quizás un grupo se va a reunir. ¿Qué están haciendo? Se están encontrando. Valoramos la comunión.
Valoramos encontrarnos. Valoro la presencia de Cristo en el cuerpo. Yo no vengo a un culto, yo vengo a encontrarme con el cuerpo de Cristo. Y el culto es resultado porque la adoración a Dios es mi vida edificando a otros. Ese es el verdadero culto. Hermanos, este formato plataforma audiencia a veces es peligroso porque nos lleva a creer que el culto es una persona hablando y otros recibiendo. No, hermanos. La finalidad del predicador, del director de cantos, la finalidad de todo esto, hermano, es que al final todos seamos motivados a las buenas acciones y a los actos de amor. Ahí está. Es práctico, es práctico. Familia, que valoro a Cristo en el cuerpo. ¿Y qué pasa si no está el pastor? Hey, el pastor no es el único miembro del cuerpo de Cristo. Es lo que pensamos a veces. El pastor no me visitó. El pastor no me llamó. Hermanos, sí, el pastor no lo visitó y el pastor no le llamó. Pero hubo alguien del cuerpo de Cristo que sí estuvo al lado suyo. Y no menospreciemos a los miembros del cuerpo. No sé si todos vimos esto. Si el pastor no me llama, hermano, sí, el pastor es un miembro del cuerpo, pero ¿y qué del miembro que tiene al lado suyo? ¿No lo valora? ¿Esa presencia de Cristo no es valiosa? Hermanos, es importante ganar precisión, precisión. Necesitamos ver, porque cuando esa hermana le llamó, Cristo estaba allí. Cuando ese hermano le escribió un mensaje de texto, Cristo estaba allí. Cuando esa persona lo visitó, Cristo estaba allí. Buen Padre, gracias. Queremos crecer en el esfuerzo intencional por la comunión. Buen Padre, has hecho disponible toda una vida en Cristo para nosotros. Pero ahora es tiempo de nuestra respuesta. Le invito a ponerse de pie un momento. Esto que hemos hablado no es místico, no es una realidad allí difuminada, es una realidad efectiva ya en nosotros. Si yo no tomo una decisión intencional de valorar la comunión se puede perder. Quizás sea difícil que usted pueda relacionarse con 200 personas. Pero sea intencional en que cada encuentro, sea con quien sea ese encuentro sea un encuentro de comunión. Sea un encuentro de vida, la vida que se nos dio. Muchos reciben hoy esta palabra de parte de Dios que no han estado cuidando la comunión. No les ha importado mayormente la comunión. Y hermanos queridos, para todos nosotros es la palabra. La comunión necesita nuestra respuesta. La comunión necesita nuestro esfuerzo y necesita nuestra perseverancia. No siempre venimos porque sentimos, pero siempre queremos proteger la comunión. Siempre queremos cuidarla. No siempre sentimos abrir la Escritura. No la abrimos porque sentimos, la abrimos porque queremos guardar la comunión. ¿Estamos de acuerdo que esto necesita ser guardado?
necesita ser cuidado, necesita ser protegido. No dejar de congregarnos. ¡Ay, qué pesar! No, es que si yo no protejo eso, lo pierdo. Lo perdemos. Ahí está el sentido de por qué la iglesia hace lo que hace. Porque si no lo protegemos, corremos el riesgo de no darnos cuenta que lo estamos perdiendo, y lo estamos perdiendo. Y en el momento menos pensado, oye, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que no la perdamos de vista. Lo que usted mantiene en el enfoque, usted no lo va a perder fácilmente. Amén. Amén, familia. Siempre este ejercicio me gusta. Más que me gusta, siento que es espiritual, muy espiritual. Su brazo junto a la persona. Porque esto no es una fe individual, esta es una fe corporativa. Aquí yo no vengo para que Dios me hable a mí, no. Venimos para que Dios nos hable en cuerpo. Y usted va a pedirle a la persona a su lado, primero uno y luego el otro, para que se entienda el mensaje. Le va a pedir, espere, todavía no lo haga, después que yo termine la indicación. Ayúdame a recordar que debo proteger esta comunión. Vamos. Ayúdame a recordar, hermano, que necesito proteger esta comunión. Ayúdame. Ayúdame. Necesito ayuda a no perderla de vista. Ahora, pregúntele a la persona, ¿qué carga tienes? ¿Cómo puedo ayudarte a llevarla? Quizás no le responda, pero es la oportunidad de este momento de orar por nuestro hermano. Vamos a orar por nuestro hermano allí. Señor, lleva toda carga de mi hermano. Ora al Padre. Padre, perfecciónalo. Perfecciónalo para tu gloria. Perfecciónalo, Señor, para tu alabanza. Perfecciónalo. Nos necesitamos, Señor, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gracias a Dios haber sido traídos a su cuerpo en Cristo? Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, Padre. O lo guardo o lo pierdo. O lo protejo y se me va. Quiero cuidarlo. Quiero guardarlo. Esfuércense, familia. Amén.